Muy buenas y que Dios les bendiga. Hoy tema polémico, sé que a muchos les agradará, porque esto tiene algo de nota amarilla, de conspiración, de teoría de la conspiración, de cosas no resueltas, y sé que a las personas les gusta esto. Yo sé lo que les gusta. La vida es muy aburrida, entonces hay que darle un poco de sentido, ¿verdad? Pues bueno, vámonos entonces a las leyendas y a las donaciones de Constantino, que es un hecho histórico, pero que tiene mucho de todo lo que hoy gusta. Recuerden que en los últimos años de Constantino se mezcla la verdad con la leyenda, con los mitos, se mezcla un poco de verdad y mentira. ¿Por qué se pone que Constantino se arrepiente, que Constantino se vuelve al cristianismo cuando la batalla y bueno, porque es que se consideraba inapropiado que Constantino hubiese sido bautizado en su lecho de muerte y además por Eusebio de Nicomedia, que era un arriano. Es como los generales. A mí un día me decía un historiador, mira, en la historia siempre se dice que Bolívar murió aquí, varios héroes patrios, ¿verdad? Murieron en su lecho. Y me decía, a veces se morían en la mesa y los llevaban a la cama y decían, aquí murió. A veces morían. Les decía, un general siempre escoge cómo morir, me decía un día un filósofo de la universidad. Me decía, un guerrero, un general siempre escoge cómo quiere morir. Siempre o muere en el lecho o muere a caballo. Nunca mueren de pie, nunca mueren en el comedor, nunca mueren de un accidente de tránsito. No, siempre mueren o en el lecho o a caballo. Y esto pasó con Constantino. En el lecho de Constantino ocurrió todo. Todo. Y como bien les decía, lo bautiza Eusebio Nicomedia. Se veía mal que se tuviese que reconocer que Constantino le pusieron agua en la cabeza. Dice que lo, lo ponen incluso, lo ladean en su cama, estaba muy débil y le lavan la cabeza, prácticamente un lavado de cabeza. Les digo que fue así para quitarle todos los pecados que pudiese haber tenido. Ese fue su bautismo, realizado por un arriano. Entonces la iglesia vio que esto no era muy bonito en la historia de Constantino el Grande, máximo que es santo para la iglesia ortodoxa. O sea, hay que buscarle una leyenda distinta. De este hecho, de la muerte de Constantino, del hecho de Constantino, hay una leyenda y se cuenta que el Papa Silvestre I, que fue de 314 a 335, obispo de Roma, cura al emperador de la lepra. También la misma leyenda dice que Constantino fue bautizado tras haber donado unos edificios al Papa. La falsa leyenda, Constantino tiene una lepra, está en su lecho moribundo, llega el Papa Silvestre I. Esto que le digo hoy es leyenda porque se pudo desenmascarar todo esto, pero realmente es la historia oficial. Constantino tenía lepra, muy mal, muy débil, en su lecho de muerte, agonizando, y llega el Papa Silvestre. Primero hace unas oraciones y al otro día Constantino se levanta de del lecho, de la cama, y le da al Papa Silvestre unos edificios que son los que hoy, que 4 edificios se convirtieron en los estados pontificios, ya van a ver por qué. Bueno, pues estos edificios se los regala Constantino a Silvestre primero y además le dice, mire, bautíceme usted. Por tanto, la leyenda oficial, Constantino enferma de lepra, Silvestre primero lo cura, él le da unos edificios y Silvestre lo bautiza. Leyenda preciosísima. Realidad, Constantino en el lecho de muerte le dice, mire, ¿por qué usted no se bautiza? Dice, si mal no me hace bien tampoco, pues bautícenme. Un poco escéptico era Constantino. Constantino le gustaba el poder sobre la iglesia, pero no mucho los ritos. Pues se bautiza Constantino y lo bautiza Eusebio de Nicomedia, que era arriano. Esta es la realidad. Constantino en su lecho de muerte no se levantó más. Ya poquititos días antes de morir, ya muy débil,
lo tienen que incorporar, bueno, y se bautiza por Eusebio de Nicomedia, que era un arriano. Por tanto, la leyenda se diluye. Pero ustedes saben que cuando uno cuenta una mentira, tiene que seguir contándola. Entonces, en el siglo VIII aparece un falso documento que se llama Donación de Constantino. Bueno, ¿por qué falso documento? Porque es que esta donación se ve un Constantino recientemente convertido y un hombre, Constantino hace esta donación pero utilizando frases que no son propias de un hombre que ha vivido en el paganismo toda su vida. Y él dice que le entrega el gobierno temporal sobre Roma, capital de Italia, y el occidente al Papa. Bueno, se dice que cuando el documento lo trae primeramente un obispo. Y dice, aquí hay una carta que se redactó en secreto por Constantino, donde dice que él no cree más nadie para dar el gobierno temporal de Roma y del occidente. No cree que nadie pueda llevar esa empresa mejor que el Papa. Aquí está su firma. Dice que todo el mundo se miró. Todos los generales se miran, leen el texto. Nadie se atreve a decir que es mentira, acatan esto, porque no solo llega el obispo, empiezan a llegar testigos, supuestos testigos, sí, yo lo vi, sí, él me lo dijo, sí, él lo sabe, y además la familia de Constantino. Todos los que estaban alrededor de Santa Elena dicen, es cierto, esto es verdad. Si él tenía un pensamiento, Constantino no tenía ningún pensamiento de dar el gobierno temporal a nadie. Constantino sencillamente quería darle al Papa unos edificios nada más, pero no el gobierno temporal sobre Italia. En la Edad Media se empezó a usar este documento para que se aceptasen las bases del poder temporal del Papa de Roma. Cuando este documento va tomando forma, va circulando, Otón III lo denuncia como apócrifo y muestra una raíz de la decadencia de los papas por el poeta Dante Alighieri. Esta cuestión, el primero que la denuncia es Otón, después todos la van denunciando porque se sabía que era una mentira, que era un plagio, que era falsa esa donación, que Constantino nunca lo pensó, nunca lo habló con sus generales, nunca lo habló con nadie. Y se aparece un obispo con un documento. Esto es la famosa falsificación o la leyenda de las donaciones de Constantino, que no sale hasta el siglo XV. En el siglo XV, ya un experto, un filólogo, el Lorenzo Valla, que es además un humanista, demuestra en una obra, bueno, y ya se ha demostrado, ya hoy en el siglo XXI, ya hasta hace poco se sigue demostrando y Roma se sigue callando la boca. Dicen que sí, que pudo haber sido, pero que era por circunstancias para salvar la iglesia. Bueno, el caso es que eso que la iglesia nos enseña, el fin no justifica los medios, aquí no se cumplió, porque hace muy poco, hablando sobre este podcast que iba a hacer, le decía a un obispo romano, oye, Constantino no les dejó nada, y decía, pero si no se hubiese hecho ese acto, en cuanto Constantino muriese, la persecución contra los cristianos podría volver. Y es un buen argumento, una buena defensa. Es cierto que la iglesia después de Constantino no sabía qué podía pasar, volver a las persecuciones, un poco que ya sería el colmo. Y se aseguraron de falsificarlo todo. Y bueno, pero Lorenzo Valla, humanista, demuestra la falsedad del documento. Por lo tanto, esas famosas donaciones de Constantino, búsquenlas, léanlas, todas son falsas, desde el capítulo 1 hasta el último. Lo que sí Constantino había pactado era unos pequeños edificios que eran templos paganos
que pasasen a manos del clero. Pero eran unos edificios, no era lo que luego se llamó Estado Pontificio. Hasta aquí la leyenda de las donaciones de Constantino, la nota amarilla. Sepan que fue mentira. Constantino no le donó nada a la iglesia. Sí tenía pensado entregar 2 o 3 edificios que eran templos paganos al clero, para que se hiciera un obispado, algunas iglesias, pero más nada. Todo lo que hoy disfruta la iglesia desde Constantino, que lo disfrutó con los estados pontificios hasta que llegó la unificación italiana, después los tratados, los pactos de Letrán, pero bueno, antes de los pactos de Letrán, antes de la unificación italiana, todo esto que el Papa tenía se adjudicaba que Constantino se lo había dado en donación que fue falsa. Constantino solo quería dejar, creo que eran 3 o 4 templos pequeños que eran de dioses paganos, entregarlos al clero como una compensación, como una herencia antes de su muerte, más nada. Así que ya saben un poco más de historia, unas gotitas de saber, estudien, empápense más de esta situación, que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro.